Uno, dos. Viene con alegría, Señor, andando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, celebrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la paz, sembrando tu paz y amor. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Padre. Flores Superi, por su descanso eterno. Zenaida Flores Superi, por todas las almas del purgatorio. Viviana Rodríguez, por cada uno de ustedes, por sus necesidades, para que el Señor les bendiga y les proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El
Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor cuando toda su familia, también otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grite, victoria y toque. El Señor revela a las naciones su salvación. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos de los discípulos: ¿qué significa eso? Dentro de poco ya no me verán, pero de pronto, dentro de poco me volverán a ver. Y eso de que me voy al Padre. Y se preguntaba qué significa ese poco. Comprendió Jesús que quería preguntarle y les dijo: están discutiendo de eso que les
les he dicho, dentro de poco ya no me verán y dentro de poco me volverán a ver? En verdad les digo, ustedes cantarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hijos e hijas, los hechos de los apóstoles que hemos venido leyendo en este tiempo santo de la Pascua no dejan de sorprendernos. Los hombres y mujeres aguerridos predican a nuestro Señor Jesucristo. Vamos en capítulo 18, donde se nos decía cómo vivía la primitiva comunidad cristiana y también unos datos muy simpáticos de San Pablo, que decía que San Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto, y allí en la casa de Áquila y de Priscila empezó a trabajar en lo que sabía. Era tejedor de lonas, de tiendas de campaña. O sea que Pablo no vivía a expensas de nadie. Tenía su propio trabajo muy cerca de la sinagoga, donde predicaba que Jesús es el Señor. Y se dedicó a predicar a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Y miren hoy cómo mucha gente, y lo hemos escuchado estos días, se fue uniendo a esta gran comunidad cristiana. Hoy nos habla de Ticio, Justo, de Crispo, el jefe de la sinagoga, y de un montón de personas que escuchando la palabra de Dios se convirtieron. Pero yo quisiera que antes de que llegue el domingo y celebremos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, meditemos en esta despedida que Jesús tiene hoy con sus discípulos. Y digo despedida porque, hermanos muy queridos, miren cómo Jesús hoy nos da un trabalenguas. Y ese trabalenguas puso muy mal a los discípulos, estaban muertos de angustia y de tristeza. Les dijo 2 veces el Señor: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Qué significa eso? Dentro de poco, se decían los discípulos. Dentro de poco ya no me verán y después dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Qué trabalenguas? El Señor lo que estaba diciendo básicamente a sus discípulos es que Él tenía que dar cumplimiento a 2 cosas. La primera era que su vida terrena ya había pasado. Ya Él no estaría con nosotros físicamente. Pero ahora, después de su resurrección, Él empezaba una nueva vida. Una vida inaugurada por su resurrección. Eso es lo que significa. Y entonces Jesús vuelve a donde salió, a la casa del Padre, al cielo.
Ya no van a haber más apariciones pascuales, pero su presencia se prolongará en medio de sus discípulos. Miren, los creyentes, nosotros los que le amamos, de ahora en adelante seremos su presencia. Qué bonito esto. Esta mañana yo pensaba, haciendo la lección del Evangelio, en una cosa muy importante. Cuando uno ama, extraña. Los enamorados se extrañan y se piensan, a pesar de que la distancia los separe. Pues, hermanos, eso le pasó a los discípulos. Empezaron a sentirse tristes porque Jesús se estaba despidiendo, el amigo, la persona incondicional, aquel que había enseñado tantas cosas con sus milagros, con su vida, con su palabra. Y Jesús les dice: ya no me van a volver a ver. El amigo, ¿cómo les parece? Por eso se sienten tristes. Y dice el Señor: me voy. En verdad les digo que ustedes llorarán y se lamentarán porque me voy. Pero el mundo estará alegre y ustedes estarán tristes. Pero llegará un día en que esa tristeza se convertirá en alegría. Qué bonito, hermanos. El Señor nos está diciendo: me voy, pero yo sé que ustedes me extrañarán. ¿Ustedes quiénes? Los que hemos creído en Él, los que le amamos. A los amigos y a la gente que se quiere, uno le extraña. Ese es el primer condicionamiento para saber si uno quiere una persona, que le extraña. Y dice: ustedes van a llorar y estarán tristes, porque otros estarán alegres. En un mundo como el que vivimos, hay muchos que están alegres. ¿De qué? De que a la iglesia le den duro, de que a los curas nos den duro, de que a la familia le den duro, de que a las instituciones las golpeen y las tiren. Pero el Señor dice: no tengan miedo. Jesús está despidiéndose, pero dice: vuestra tristeza se convertirá en alegría. No hay motivo para estar tristes. La vida de Dios está en nosotros. Porque la alegría verdadera, ¿cuál es? Tener a Dios en el corazón. Todas las alegrías son efímeras, pasajeras, momentáneas. Solo Dios es la alegría verdadera. Por eso vamos a vivir con fe, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se presenta en nuestra vida. Él nos está hablando del cielo. No me van a ver, pero tenemos futuro, las personas que amamos a Dios y que estamos en la iglesia. Miren cómo termina hoy el Evangelio. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Esta pandemia pasará. Esto que estamos viviendo tan tremendo pasará. Y esa tristeza, esa incertidumbre se convertirá en alegría. Por eso yo te pregunto, o pregúntate, ¿cómo estamos viviendo cada día lo que el Señor nos pide y nos propone? Pregúntate todos los días:
Hoy cómo me va a sorprender el Señor, en quién me va a hablar, en qué acontecimiento me va a tocar. Y entonces nuestra vida será completamente nueva. Vamos a hacer al Señor una súplica confiada y le vamos a decir desde el fondo del corazón: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, el Papa, los obispos y sacerdotes, religiosas y laicos, para que seamos los primeros en potenciar la virtud de la esperanza. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que sufren, por los que lloran, por los que están en la cárcel, por nuestros hermanos que sufren en los hospitales. Padre misericordioso, escúchanos. Por los jóvenes y por nuestros hermanos de nuestros hogares, de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para que cada uno tenga lo suficiente para vivir. Padre misericordioso, escúchanos. Padre Santo, acoge las súplicas que te hacemos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el campo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también la virtud
santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabó la cena con el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con Ricardo, nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se reunieron con la esperanza de la resurrección, de las flores, de todas las almas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a todos nos guarden hasta la vida eterna. Amén. Vamos desde nuestros hogares a hacer la comunión espiritual. Digámosle a nuestro Señor que venga a nuestros corazones. Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame. cuerpo de Cristo, sacrame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, a la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que con los ángeles y los santos te alaben y te bendigan
colma con nuestros corazones con la fortaleza de este alimento de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, el compromiso mañana, viernes, a las 5:30 el rosario y a las 6 la Santa Misa. Y vamos para la vigilia de Pentecostés. Vamos a hacerla cortita, pero sustanciosa. La bendición de Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María,